Bueno, entonces para dar el enterramiento y también pasar a los grupos y sus consideraciones acerca del Congreso, me gustaría llamar primeramente el coordinador de la actividad, el profesor Javier Posada, a la mesa. Para representar al grupo 1, llamo a la profesora Regina Brizal para la mesa. Como representante del grupo 2, llamo a la profesora Paula Ruiz. Para el grupo 4, llamo al profesor Cairo Junqueira. Y para el grupo 5, llamo a la doctora, grupo 4, profesor Cairo, me corrijo, perdón. Para el grupo 3, la profesora Amaya Sturder. Y por último, pero no menos importante, la profesora María Victoria Álvarez para el grupo 5. Muy bien, entramos entonces en la fase final de este exitoso tercer congreso del GIDALE. Como ha sido ya usual en anteriores congresos, en la medida que las temáticas consideradas tienen elementos importantes, aunque no se puede entrar a tratarlos con demasiada profundidad, la idea ha sido siempre en cada congreso finalizar con un breve resumen o breves comentarios sobre algunos de los elementos considerados en cada grupo de trabajo. Acá tenemos inclusive por primera vez ya el quinto grupo. Hasta ahora el GIDALE ha tenido solamente 4 grupos. La parte institucional principalmente y conceptual en el primero de los grupos. En el segundo se ha tratado la parte ya sobre todo de avances en materia de armonización de políticas. En el tercero se ha entrado a considerar los elementos de gobernabilidad y de gobernanza y temas particulares como el medio ambiente. En el cuarto grupo se ha estado considerando los aspectos de multilateralismo e inserción ya de América Latina en el mundo. Y el quinto grupo recién creado y con el cual ya hicimos el acompañamiento del IELEC y Carlos Molina en octubre del año pasado un seminario sobre el tema ya de la integración europea, ya que este quinto grupo justamente ve los avances de la integración europea y los elementos de esa integración que le pueden convenir a la integración latinoamericana. Entonces, esta tarde estamos pues con la presencia de los 5 grupos. Vamos a empezar entonces en su orden para que cada uno haga una presentación de los temas principales. Por favor, Eliana. Bien, buenas tardes más una vez a todos. Yo tengo acá justamente el resumen de nuestras sesiones de este congreso, tercer congreso de GRIDALE, pero quiero recordar que el grupo 1 viene trabajando constantemente desde el segundo congreso, que ha pasado de forma virtual en 2021. Entonces, fueron 2 años de trabajo, de algunas reuniones. A partir del segundo congreso, hemos conversado, hemos dialogado con los participantes de este grupo para reconocer las líneas temáticas. También hemos discutido el texto del profesor Herman de Universidad del Sur, de Argentina, y después empezamos a trabajar por este congreso
Hemos recibido muchos trabajos, por esta razón hemos tenido 5 sesiones acá, y tengo acá algunos puntos de las mesas, de las sesiones que hemos desarrollado. Entonces, la mesa 1 se concentró en la crisis. Fue una mañana hablando de crisis, planteándose la necesidad de superar o agregar al tema de los ciclos de integración y de la falta de voluntad política de los gobiernos, y una mayor atención a los mecanismos causales de las crisis para poder determinar su naturaleza y alcance, y a la integración como forma de enfrentar problemas colectivos y evitar el conflicto. Entonces, este fue el resumen de la primera sesión, y ahí seguimos con otras sesiones a partir de una sesión bastante consolidada sobre la crisis. Y la mesa 2 también replicó la temática de la debilidad de la integración. Por consecuente, se discutió la relevancia de los factores ideacionales en las reformas institucionales de la Comunidad Andina y Mercosur, proponiéndose una metodología para identificar y categorizar esos factores de forma a permitir su comparación. También se planteó una preocupación recurrente en otras mesas con respecto a las expectativas que despierta la llegada de Brasil. Entonces, incluso hablamos bastante de cúpula, ¿no? De la cúpula de América del Sur en algunos momentos, sobre todo en la mesa 3, dada la importancia que Brasil ha tenido en la región al principio del siglo XXI. Entonces, hablamos de esta coyuntura que nos parece favorable, pero tenemos que admitir, que asumir que hay algunos problemas estructurales. Tengo acá 4 puntos que van, más una vez, concretizar y resumir, sintetizar algunas conclusiones. Primero, ya sabemos, ¿no?, que la integración está siempre muy refén de los diferentes gobiernos, y claro que cuando se cambia el gobierno, muchas veces se cambia el interés en la integración. Entonces, sabemos la importancia de más autonomía y de la integración tornarse una política de Estado para más de una política de gobierno. Sabemos que cuanto más recién es el proyecto, menos institucionalizado. Entonces, hemos trabajado en este punto varias veces, que los procesos creados en las últimas décadas tienen menos institucionalización y muchas veces reaccionaron de forma mucho más débil a los problemas, por ejemplo, de la pandemia, problemas sanitarios, problemas económicos. Entonces, este fue un otro punto muy discutido. Que la integración de América Latina tiene mucha dificultad, y esto trabajó mucho el texto del profesor Francisco con profesor Bruno, de incorporar la sociedad, así como tiene dificultad de incorporación, internacionalización de normas. Entonces, hemos entendido que la integración latinoamericana queda-se muchas veces en el núcleo funcional, o sea, entre los gobiernos, y tiene dificultad de avanzar tanto para la incorporación de normas, o sea, traer más la integración como una política de Estado, como también para incorporar intereses de diferentes élites y también de la sociedad. Y por fin, sabemos que la integración, acá tenemos la propuesta de que la integración tiene que superar, ¿no?, las dificultades y las diferencias ideológicas del gobierno para justamente enfrentar los problemas de la interdependencia, temáticas de interdependencia que van a ocurrir siempre en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Paula para el grupo 2. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, hablo a nombre de los coordinadores de la mesa, los profesores Roberto
Mirabelli y el profesor Alberto Hurtado, quienes no pudieron estar de manera presencial, pero han estado pues muy atentos a lo que ha sido el desarrollo de esta mesa 2. Entonces, digamos que voy aquí a simplemente ser vocera del trabajo que se realizó en esta mesa. Lo primero, pues resaltar en términos académicos, pues lo que vivimos en estos días, pues fue una verdadera integración en el caso del grupo 2, una integración académica de 8 ponencias que se presentaron, pues solo hubo 2 virtuales, lo cual pues da cuenta del esfuerzo que hacemos por venir desde distintos lugares de la región, pues para hablar de estos temas que de alguna manera pues a todos nos interesan. Creo que eso es algo que es importante resaltar y que esperamos que en los próximos congresos pues pueda seguir siendo de esa manera. En este caso, entonces, el grupo 2 de armonización de políticas para una integración multidimensional y el desarrollo sostenible. Partimos entonces pues de reconocer cómo la crisis sanitaria pues puso de manifiesto que en América Latina pues ya venía un rezago importante frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De alguna manera, estos problemas que son apremiantes a la región en materia de lucha contra la pobreza, el hambre, la desigualdad en todas sus formas, así como la pérdida de la biodiversidad, la baja productividad y las altas tasas de trabajo informal, entre otros, pues son problemas estructurales que requieren de una mayor cooperación, pero también de una mejor integración. Las discusiones, por tanto, adelantadas en este segundo grupo, apuntaron a señalar que los procesos de integración en la región se deben repensar desde todas sus dimensiones, lo que de cierta manera se alinea a la preocupación alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer aquellos procesos e iniciativas que ya se emprenden en la región. Lo mencionaban en el primer día en la instalación, no hay necesidad de siempre reinventar la rueda, sino resaltar lo que ya se viene haciendo y pues en esta línea también la urgencia de avanzar en la alineación de políticas e de instrumentos que favorezcan la institucionalidad de estancias de integración como Mercosur, Alianza Pacífico o la Comunidad Andina de Naciones. Algunas de las ponencias presentadas evidenciaron, por ejemplo, que en el caso de Mercosur se han hecho esfuerzos importantes por armonizar políticas en materia de integración productiva, un recorrido que inicia en la década de los 60 y que muestra avances, y por nombrar algunos ejemplos, en el sector agroindustrial, también transformaciones en el sector energético, pero también estancamientos como en el sector automotriz o en el sector de las industrias básicas, lo cual pues requiere una mayor integración productiva para todos sus miembros. Lo anterior, por ejemplo, estaría entonces alineado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que pues van de la mano con lo que hemos hablado a lo largo de estos días: crecimiento económico, empleo, innovación, infraestructura, que de alguna manera impacta en otros objetivos de corte más social. De la mano de una integración productiva, también discutimos pues alrededor de la necesidad de fortalecer la inversión para el desarrollo, por ejemplo, de alta tecnología, alrededor de desarrollo de mercados digitales, que son fundamentales para la inserción de la región en cadenas de valor globales, en el cual pues la región no se está insertando de manera adecuada. En esa línea también se recalcó la necesidad que desde la academia pues continuemos insistiendo en llamar la atención de los gobiernos para concretar mecanismos que de alguna manera blinden la institucionalidad entre organismos de los vaivenes políticos que sufre nuestra región, que no favorecen una integración, de vincular de alguna manera, y se dijo en el panel anterior, de vincular actores privados, también de vincular a la sociedad civil, actores, por ejemplo, del sector productivo, del tecnológico, del agrícola, que son claves para el desarrollo de nuestra región. En cuanto a otras instancias que fueron menos analizadas, pero no por eso quiere decir que sean menos importantes, CAN, UNASUR, Alianza del Pacífico,
Sus acciones pues se han visto afectadas también por diplomacias presidencialistas que lo que han hecho es frenar el camino para avanzar hacia otros modelos de integración. Lo anterior pues son un claro ejemplo de lo que autores como Mariano, Bresan y Luciano denominaron regionalismo líquido, que de alguna manera afecta el cumplimiento regional de los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a esto último, pues las distintas ponencias que se discutieron en esta mesa pusieron de manifiesto que lo que se logra en materia de integración pues va a afectar de manera o a impactar de manera directa en todos estos objetivos de desarrollo sostenible que están estrechamente interconectados. Y finalmente, pues se analizó cómo los problemas de integración de la región, por ejemplo, en materia de infraestructura, pues están representando en la actualidad oportunidades para otros actores que de alguna manera están buscando insertarse en la región. Se analizó el caso de China con su iniciativa de la Ruta y la Seda, en el caso de Estados Unidos con otra iniciativa similar. Y este tipo de iniciativas conllevan a preguntarnos, o nos preguntamos en la mesa, pues cuál es el lugar de América Latina dentro de todos estos cambios, dentro de todas estas transformaciones geopolíticas, en las cuales sin duda pues la región tiene que avanzar para una verdadera integración terrestre, pero también oceánica. Entonces, eso fue en términos generales lo que discutimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Entonces, ahora Amalia, del grupo 3. Muchas gracias, Edgar. El grupo 3 tiene que ver con el mejoramiento de la gobernabilidad mundial y la profundización de la gobernanza multinivel. Acércate el micrófono. Sí, hemos discutido tanto que ya no tengo voz. Nuestro grupo tiene que ver, el grupo 3, con el mejoramiento de la gobernabilidad mundial y la profundización de la gobernanza multinivel en América Latina. Y aquí, en primer término, quiero agradecer expresamente a la coordinadora, subcoordinadora Marta Ardila, de la Universidad del Externado de Colombia, con quien hemos moderado las sesiones de este grupo. De las ponencias que se han presentado en estos días, en primera instancia, a manera introductoria, tuvimos una intervención que tenía que ver con la relación entre integración y democracia, haciendo alusión al clivaje ideológico con el surgimiento de las llamadas nuevas derechas, con la agenda concomitante en relación al regionalismo. Asimismo, otra de las ponencias abordó la cuestión de la geopolítica en relación a los impactos y las dinámicas que impone, digamos, la integración regional, donde un dato importante es la vuelta de Brasil al mundo, ¿no? El retorno de Brasil a la región, y ahí quedaron en claro las tensiones que surgen para el gobierno de Brasil en cuanto a la fijación de las prioridades y dónde poner la energía cuando, digamos, están las cuestiones mundiales que le interesan a Brasil, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, y por otro lado, las iniciativas regionales. Continuando, digamos, con las intervenciones y siempre en una perspectiva de gobernanza que podríamos ligar a la dimensión social del desarrollo, tuvimos una intervención que tuvo foco en lo que es la Alianza Pacífica, en nuevas formas de diplomacia desarrolladas por ese bloque, en lo que hace a los aspectos migratorios y educativos. Y ahí, digamos, lo que surge con claridad es la necesidad de fortalecer los liderazgos, así como las debilidades propias de la Alianza Pacífica. Siguiendo con las presentaciones, tuvimos una ponencia que tuvo que ver con la construcción de gobernanza en el Mercosur, focalizando la cuestión de la infraestructura en torno de lo que es el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural, detallando un poco su trayectoria, su evolución, y qué papel efectivamente tuvo en el combate de las asimetrías. Y bueno, se llegó a la conclusión de que es un ejemplo, digamos, de construcción de gobernanza a partir del surgimiento de capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas regionales. Si bien ha habido distintos énfasis en los distintos proyectos y diferentes intereses gubernamentales también en diferentes momentos, y bueno, de eso dependió también la capacidad de generar consensos en torno de esos proyectos, digamos. Siempre desde la perspectiva de gobernanza, es significativo
que 4 de los trabajos hicieron alusión a la dimensión medioambiental del desarrollo. 2 de ellos hicieron, como les decía, ya les mencioné uno, de la dimensión social, pero tuvimos otro que aludió desde la perspectiva social a la diplomacia científica, desde una perspectiva multinivel y multiactor, entendiendo que esa diplomacia científica es un elemento innovador que entrelaza 2 mundos que en teoría están separados, que fueron el mundo de la diplomacia y el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y bueno, esta diplomacia, digamos, científica se convierte en un instrumento para el fortalecimiento de las relaciones internacionales y de la gobernanza regional, sobre todo en algunos temas como por ejemplo el cambio climático, la lucha contra el calentamiento global. En lo que podríamos denominar, digamos, esa dimensión social del desarrollo, tuvimos otra intervención que le dio una mirada específica, comparativa, a la reacción de Brasil frente a 2 crisis de salud, uno con la gripe H1N1 y por otra parte la del COVID-19, donde resulta, digamos, relevante el factor de la voluntad política desplegado por el gobierno brasilero para afrontar la crisis respectivamente y efectivamente efectuar una contribución a la gobernanza regional o no, dependiendo, en el primer caso sí, en el segundo caso no. Les decía que gran parte de nuestras sesiones tuvieron que ver con la dimensión medioambiental del desarrollo. Hubo una ponencia que en perspectiva comparada discutió los aportes de la integración regional y el medio ambiente, tomando por un lado el Mercosur y por el otro lado la Organización del Tratado de la Cooperación Amazónica, y bueno, un poco la evolución de ambos proyectos, donde evidentemente surgen diferencias, pero también la posibilidad de interrelación. Por otra parte, digamos, otro trabajo que tuvimos en el día de ayer tuvo que ver con las respuestas regionales a la crisis energética, y ahí, digamos, se hizo un análisis en clave triangular, abordando por un lado lo que es América Latina y el Caribe, África y Europa, con las, digamos, distintas capacidades de cumplimiento frente al ODS número 7, que tiene que ver con el acceso a la energía. Continuando con los temas energéticos que abarcaron, digamos, mucha de la energía del propio grupo, tuvimos otro trabajo que analizó las implicancias medioambientales, pero también socioculturales de la construcción de la represa de Itaipú en el año 1979 y el impacto que tuvo en los pueblos indígenas guaraníes con el desplazamiento, desde, digamos, abordado esto desde una perspectiva crítica descolonizadora. Y bueno, la búsqueda en ese sentido, una exhortación hacia generar una agenda de la integración desde una perspectiva de descolonización. Siguiendo con los trabajos que abordaron la cuestión energética, otro trabajo discutió los aprendizajes que, digamos, en un contexto de post-pandemia podemos extraer de la experiencia de la gobernanza incipiente en términos climáticos del Mercosur, por la aportación de las energías renovables a la mitigación del cambio climático, esto sobre todo desde la perspectiva de la reconformación de la matriz energética Uruguay y su relación de exportación de energía hacia sus vecinos Argentina y Brasil, que junto con el desarrollo de la infraestructura constituyen insumos incipientes para una eventual futura gobernanza climática regional. Y para culminar, tuvimos un último trabajo que tuvo que ver con el papel de las regiones fronterizas en el Acuerdo de Integración Regional del Mercosur, en lo que es su aportación a la gobernanza migratoria. En este caso se tomaron los avances en lo que es la diáspora venezolana. Para sintetizar, estos debates se encuadraron dentro de lo que es un marco de incertidumbre en el sistema internacional, este interregno del que somos, digamos, testigos y recipiendarios, con un contexto de disputa hegemónica que marca tanto las dinámicas globales como los espacios para la integración y el regionalismo. Al mismo tiempo, nuestras discusiones subrayaron la importancia de los factores domésticos que marcan los derroteros y las instituciones regionales que siguen teniendo un conte intergubernamental en nuestros países,
y esto abarca cualquier tema de estas, digamos, sectores que estuvimos abarcando, sea la agenda climática, sea la agenda energética, la de salud o la migratoria. Y finalmente, para culminar, remarcar las expectativas que en varias de las intervenciones surgían en torno a lo que es este retorno del Brasil al mundo y a la región, en particular porque, como dice mi colega de la UDELAR, Camilo Burán, debemos prestar la atención a la política externa del Brasil porque siempre nos da señales del derrotero que tomará la región de América Latina. Muchas gracias. Sería Cairo, por favor, grupo 4. Gracias, Edgar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Del mismo modo que el GT2, yo estoy también como representante del GT4, y porque la coordinadora del GT4, profesora Noemi Mellado, y también el profesor Carlos Chávez y la profesora Caterina Ortiz estaban participando virtualmente, entonces soy solamente el vocero, entonces voy a hacer la exposición de lo que hubo ayer y hoy en este grupo 4, que es sobre el marco multilateral como herramienta de la integración de América Latina y Caribe en un sistema multipolar. También de manera distinta del grupo 2, tuvimos 12 presentaciones, todas las presentaciones ocurrieron, pero fueron 10 virtuales y 2 presenciales, pero eso no fue un problema y la discusión quedó con bastante calidad. En la primera sección que ocurrió ayer, el primer trabajo abordó la crisis de los regímenes internacionales de la integración. Otro también fue una propuesta conceptual y metodológica a partir del mapeo de variables intervenientes en la relación de política exterior y el regionalismo aquí en América Latina. Enseguida también hubo mención a la relación entre China y Latinoamérica con el proyecto de la Ruta de la Seda, a partir de un enfoque y de una énfasis en un interregionalismo estratégico. Y por fin hubo un trabajo también al respecto de políticas y leyes de datos en el caso del Mercosur, haciendo hincapié a una idea de capitalismo digital. Entonces, con estas primeras exposiciones ayer, las reflexiones se centraron primeramente en el rol de la CELAC, sobre la acepción conceptual de régimen regional y sobre el rol geoestratégico de China y también sobre esta concepción de interregionalismo estratégico, selectivo y equilibrado. En la segunda sesión, hoy por la mañana, los 2 primeros trabajos quedaron también al respecto de la relación entre Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, con Asia, haciendo hincapié también a relación entre Alianza del Pacífico con ASEAN y otros sobre la relación entre ASEAN y Mercosur. Enseguida, 2 trabajos abordaron la relación entre nuestra región con Europa y también haciendo énfasis con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, estos fueron los 4 primeros trabajos que ocurrieron hoy en la primera sesión. Y después, para finalizar, los 4 últimos trabajos, el primero en realidad hizo un análisis histórico de la política exterior de Uruguay a partir de una perspectiva de posiciones con Estados Unidos, analizando la votación en la Asamblea de las Naciones Unidas. Enseguida, hubo un análisis sobre la política exterior de Guatemala, de Centroamérica, en clave de integración regional, a partir del marco teórico del intergubernamentalismo liberal. Después, la coordinadora del GT, una de las coordinadoras del GT, Caterina, hizo exposición también sobre el caso colombiano con Sánchez y haciendo una mención a la necesidad de inserción estratégica de Colombia en el contexto del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Y la última exposición fue un estudio de caso de la defensa indígena del acuífero guaraní, teniendo como telón de fondo espacios multilaterales como el Mercosur.
Entonces, para finalizar mis palabras acá, el grupo 4 de las profesoras Noemi, Caterine y Carlos pusieron acá 3 principales conclusiones de los trabajos presentados, justamente para tenermos una noción de la renovación, legitimación y relanzamiento de la integración latinoamericana. En primer lugar, son 3 puntos. En primero, la necesidad de un equilibrio entre las dinámicas locales, nacionales, regionales y globales que condicionan estrategias de inserción latinoamericanas. En segundo lugar, no obstante, la acción regional en el marco del multilateralismo latinoamericano se reconocen distintas estrategias de vinculación de los países, como las relaciones interregionales, cuyo enfoque multidimensional puede significar actualmente tanto una oportunidad como una amenaza para el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Entonces, acá en este punto hubo muchas menciones sobre la CELAC y también la relación entre Latinoamérica con potencias exteriores como China, Estados Unidos y, por supuesto, Unión Europea. El último punto es que el papel de los actores y de los factores domésticos, el cual fue muy resaltado en las presentaciones, sigue siendo un tema sensible y pertinente para consolidar escenarios de acción regional, concretamente de percepciones de actores nacionales en el rol y la utilidad del multilateralismo latinoamericano. Puede ser una línea de investigación relevante en el marco de este grupo 4. Esto va en sintonía con la discusión y también con los vínculos entre autonomía y participación social y su potencial legitimador para la integración latinoamericana. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Finalmente, la editoría Grupo 5. Bueno, voy a ser muy breve. En primer lugar, decirles también que no estoy sola en la coordinación de este grupo 5. Me acompaña el profesor Bruno Teodoro Luciano, que está aquí presente, y la profesora Virginia Saldaña de España. Más allá de que es, como dijo el profesor Vieira Posada, el último grupo de trabajo creado en el IDALE, ya tenemos en nuestro haber el simposio que se organizó entre el IDALE y el EPI el año pasado en Alcalá de Henares sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Y bueno, este es creo que ya es el segundo congreso en el que tenemos el primero. No, El primero, sí, como grupo. ¿Verdad? Así que ya hemos generado, digamos, 2 instancias de reflexión y de discusión sobre los temas que tienen que ver con el grupo 5. Bueno, para resumir lo que hemos realizado a lo largo de estas jornadas de trabajo, les quería comentar que tuvimos 3 sesiones con 10 participaciones, tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial. Y lo que me gustaría destacar es que podríamos agrupar los trabajos presentados en 2 grandes líneas. Por un lado, por supuesto, lo que tiene que ver con la comparación entre América Latina y la Unión Europea, que básicamente fue como el cometido original, el objetivo original de la creación de este grupo de trabajo, pero sin embargo hemos ido sumando ponencias y trabajos sobre otras cuestiones conexas, y por eso quisiera destacar que otro segundo grupo de trabajos estuvieron relacionados con, valga la redundancia, las relaciones interregionales América Latina-Unión Europea. Sobre todo hubo varios trabajos específicamente tratando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La otra cuestión importante que me parece para mencionar es el carácter multidisciplinar de muchos de estos trabajos. No solamente fueron trabajos desde la perspectiva de las relaciones internacionales, sino que también tuvimos trabajos enfocados desde la economía política internacional, desde el derecho
de la integración desde el derecho internacional, y eso me parece también importante a destacar, además de tener una multiplicidad de perspectivas teóricas, lo cual creo que enriquece muchísimo la discusión y la reflexión. Y para finalizar, me gustaría comentarles globalmente que tuvimos también una agenda muy variada y que se ha ido ampliando con el tiempo respecto a los trabajos que estamos recibiendo y que hemos discutido, que no solamente tienen que ver con la agenda más tradicional de la política comparada o de las relaciones interregionales como el comercio o la economía, etcétera, sino que también hemos discutido cuestiones como finanzas sostenibles, la cuestión de género, euroescepticismo, el impacto del populismo nacionalista de derecha en la fortaleza institucional, la necesidad de reformar de manera profunda el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, entre otros. Así que, básicamente esto me parece como para concluir que fue una excelente decisión, creo que fue del profesor Vieira Posada, de crear este grupo de trabajo, y creo que tiene muchísima potencialidad y que es un grupo cuya reflexión va a enriquecer, de hecho, con esta comparación entre Unión Europea y América Latina, todo el trabajo de Gridale. Gracias. Bueno, y ahora empezamos la clase. Silencio, por favor. No, entonces vamos a empezar este momento de clausura. Voy a pasar la palabra a mi amiga y compañera en la organización de este evento, Janine Onufrio, para sus palabras finais. Muito brevemente, acho que nós tivemos dois eventos de sucesso, né? Os 2 dias na USP, e depois aqui esses 3 dias, né? Em que a gente, felizmente, pudemos ver que, apesar da pandemia, apesar do nosso último governo, todos continuaram fazendo a pesquisa, né? Eu acho que esse encontro é um marco, né, da gente poder trazer os resultados das pesquisas que continuamos fazendo. Eu acho que essa é uma contribuição muito importante para o processo de integração regional. Então, eu quero agradecer, parabenizar a todos que participaram, né, os expositores, os convidados, as pessoas que submeteram os trabalhos, né? Eu acho que os debates foram muito proveitosos, imagino, para todo mundo, né? Então, só quero mesmo agradecer ao professor Edgar, mais uma vez, né, pela iniciativa, a equipe, né, do Observatório do Regionalismo, parabéns mais uma vez pelo trabalho, e só fazer um agradecimento em nome, né, para todas as pessoas que organizaram, que participaram dessa organização, mas quero aqui agradecer, então, em nome da Bárbara Neves e também da Flávia Lóz de Araújo, né, que colaboraram nessa iniciativa. E fazer um agradecimento especial a Karina Cassuarello, eu acho que se a gente... Essa é uma cooperação que nem sempre é trivial, né? Então, eu acho que também foi muito... fico muito feliz da gente manter essas nossas iniciativas, né, Karina? Obrigada. Ontem, quando eu fiz a minha apresentação, o professor Carlos Molina ficou bravo comigo e disse que eu era muito pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Realista, mas otimista. E o que significa que, apesar de tudo, eu continuo acreditando na integração e pela qualidade do debate que conseguimos realizar nesses últimos 2 dias, a gente vê que a integração, se não aconteceu, tem potencial. Porque aqui tem muita gente pensando, e pensando de uma forma qualificada, né? Isso é importante, né? Com pesquisas importantes. E o mais importante, encontramos aqui 3 gerações pensando. Temos um grupo mais, vamos dizer, branquinho, um grupo mediano, que hoje até teve uma de suas representantes comemorando aniversário, e um grupo jovem,
que continuará esse legado, e eu acho que esse é importante. Quando se continuarmos pensando a integração, ela é uma possibilidade. Então, fico muito feliz de termos realizado esse evento. Inicialmente, achamos que era um desafio, ficamos com medo de enfrentar pela situação brasileira naquele então, mas abraçamos essa ideia e, com todas as dificuldades, conseguimos fazer um evento. Eu acho que saímos daqui satisfeitos com o resultado e esperamos que estes continuem frutificando ao longo do tempo. Então, muito obrigada a todos pelo esforço, pela participação e pela colaboração, e viva a integração! Bueno, yo como palabras finales, pues en primer lugar expreso mi gran satisfacción. Ha sido un tercer congreso excelente. Ustedes han visto ya en la presentación de los temas tratados en los 5 grupos, cómo a pesar de la crisis recurrente, a pesar de un contexto mundial particularmente difícil y complicado, sin embargo la academia sigue dando respuestas, sigue profundizando, sigue estudiando, sigue analizando, a ver de qué manera en la integración sigue siendo un elemento de desarrollo para América Latina en particular. De los temas, yo quisiera únicamente, para terminar, insistir en 3 o 4 puntos. 1, vamos a esperar que, dada la hoja de ruta, que preparen los 12 presidentes sudamericanos. Creo que eso a todos en el GRIDALE nos crea un primer compromiso de evaluar y de hacer un seguimiento, de dar opiniones, de hacer recomendaciones, sugerencias alrededor entonces del documento, y en eso pues aquí quedan ustedes encargadas de hacer ese contacto con el gobierno brasilero para que ya coordinemos el tipo de acciones que pudiéramos concretar de seguimiento y de evaluación. Pero es muy importante que los académicos del GRIDALE no solamente realicemos investigación teórica, sino que busquemos también aplicabilidad a lo que se estudia y se presenta como soluciones, y que vayamos generando un espacio de contacto con los gobiernos, con los organismos de integración, de tal manera que el actor academia vaya teniendo una mayor participación en las decisiones políticas que habrán de tomarse sobre la integración. Segundo lugar, destacaría, porque para mí eso se volvió una obsesión, todo lo que tenga que ver con lo ambiental. Yo insisto que estamos en una situación donde lo que no se haga de aquí al 2025, en estos 3 años, pues ya sencillamente entramos en un daño irreparable. Luego, en estos 2 próximos años, haremos foros, debates, convocaremos grupos, profundizaremos temas, propondremos líneas de investigación, lo que sea, todo alrededor de lo que tenga que ver con la problemática medioambiental y climática. Y por último, pues diría que dentro de toda esa de todos esos problemas que tiene la integración de América Latina, habría 2 de los que deberíamos seguirnos ocupando. Uno, el problema de institucionalidad. Habrá que encontrar algunos mecanismos, porque aunque también yo comparto totalmente que sin supranacionalidad, que es el simple compartir soberanías, no hay integración, es una realidad que eso por el momento todavía no va a funcionar. Vivimos un hiperpresidencialismo donde cada presidente y gobernante quiere ser protagonista. Luego nos toca, pienso yo, insistir sobre todo en ver si logramos regularizar, ya que va a comenzarse con Sudamérica, regularizar nuevamente consejos presidenciales y ver si por lo menos, logrando que los presidentes se reúnan con agendas de trabajo, haciendo seguimiento a compromisos, logremos un poco que empiece a darse una mayor operabilidad política de seguimiento y aplicación de la integración. Y el otro tema es, de manera general, todo lo relacionado con la armonización de políticas. América Latina se quedó corta, el proceso globalizador la interrumpió, una meta que estaba en todos sus procesos subregionales de integración.
El mundo desarrollado quiso abrir el mercado mundial, simplemente pidió libre comercio y a eso se dedicó América Latina en los 90, a hacer tratados de libre comercio. Y las siguientes etapas que venían empezando a tratarse de armonización de políticas quedaron guardadas. Hay que volver a sacar eso, hay que volver a trabajarlo y en la medida que se cree la posibilidad de sugerirle ideas a los consejos presidenciales, un punto a recomendar es desde la academia ir seleccionando nuevamente un proceso armónico de temas a armonizar. Quiero agradecer pues toda la organización que ha sido excelente, Bárbara en particular, para que pido un aplauso. Y todo el equipo de compañeras y compañeros que han acompañado a Bárbara, las profesoras Janina y Karina, a quienes les expreso también mis profundos agradecimientos de haber aceptado la propuesta que les hicimos el año pasado para que este tercer congreso se hiciera en Brasil. Creo que lo justificaba plenamente y quedó demostrado que se podía hacer un excelente congreso a pesar de las crisis. Muchas gracias por su asistencia y también finalizo. ¡Viva la integración!